Entonces, la semana pasada hemos hablado de esta crisis continua que nuestra generación, por desgracia, se ha acostumbrado, que es complicado, ¿eh? Porque, claro, mis padres, que eran bastante más mayores, que eran de la generación que todavía ha nacido en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, o sea, o antes, no son baby boomers, han tenido han tenido una estabilidad que a veces yo tengo problema en explicarle a mi padre, que todavía es vivo, tiene 88 años. Él se cree que nosotros tenemos la misma, y encima él ha sido profesor, ¿no? O sea, trabajador del sector público, entonces no ha tenido estos problemas. Ha tenido otros problemas, pero nosotros, por desgracia, yo que nací en el 73, me acostumbré ya desde el 2007 que esto es un estrés total. O sea, en 2007 vivía en España. Luego, cuando vine para Alemania, en 2009, sí que he conocido un corto espacio en que todavía aquí las cosas funcionaban y tal. A partir de 2017, con la crisis de refugiados, la cosa se vio que empezaba a cambiar la atmósfera social, y luego con la crisis sanitaria esa, un estrés total, y así que empezó o sea, la guerra de Ucrania ya está desde 2014, pero del punto de vista mediático nos han hecho creer que empezó una guerra y que todo lo demás, y viene la tontería de las sanciones, que es lo que está fastidiando toda la economía. Y ahora ya veo que en algún momento ellos van a dar por perdida esta guerra, pero van a empezar enseguida la de Taiwán. Entonces vivimos en una crisis, desde el 2007 vivimos en una crisis que todavía no se ve un final del camino. Y esto todo empezó en Estados Unidos, más o menos. Hemos hablado el otro día de la financiarización, de la economía, todo lo demás. Y muy en concreto, la parte inmobiliaria, con la crisis de subprime de 2007. Esto tuvo consecuencias incluso en la juventud, ¿cómo se llama? Desalojos, y luego hay aquí luego el tema de las drogas, de painkiller, como es un componente. Yo no sé mucho de esto, Sí, no sé si luego puedes... sí, el componente llamado fentanilo. Pero el componente no es, el componente tiene otro nombre. El fentanilo es un nombre comercial, creo. Porque esto incluso fue una familia que se saltó los cánones de la FDA con corrupción, porque ha pagado a los agentes que tiene que controlar, y ha hecho esto como medicación con los médicos de prescripción, porque te daba Correcto, una correcto. sensación de alivio de los dolores y todo lo demás. A esto se han quedado enganchados cientos de miles de personas, poca broma. Y luego en algún Efectivamente. momento, cuando se vieran sin casa, sin dinero, sin perspectivas, con el tema del sanitario, el 2020 se disparó. Ahora hay un problema gravísimo en Estados Unidos. Voy a poner incluso aquí imágenes del tema. Filadelfia es lo más conocido porque, no sé, es donde hay más, en Internet es donde lo que se ve más. Cuéntame todo esto, porque una vez te he escuchado y hablabas muy bien, me llamó mucho la atención. Inclusivamente lo he escuchado 2 o 3 veces, pero no tengo aquí todos los datos. Tú sabes más. Ujú. Correcto, correcto. Bueno, varios espectadores sobre Kensington, el Kensington en Filadelfia. Ha surgido una nueva droga, diseño. Como bien dices, además, todo esto es responsable de una familia propietaria de una importantísima farmacéutica en Estados Unidos, la familia Sackler,
que era propietaria de la farmacéutica Purdue Pharma. Y como bien dices, pues pagando informes a científicos, más o menos como unos informes periciales que demostraran si creaba adicción el medicamento estrella de esta farmacéutica, el Oxyclen, a ver, lo tengo apuntado aquí. Oxycontin, pues exacto. tenía como elemento integrante el fentanilo. Y efectivamente, pues pagaron a los científicos para que emitiera informes favorables y que fueran aprobados estos medicamentos como no peligrosos, no adictivos. Y esto pues ha creado una enorme crisis que ha venido desde los propios médicos de cabecera, que recetaban y prescribían estos medicamentos. Pero bueno, esa es la última parte de este vídeo, que representa el status quo actual de Estados Unidos, un estado en decadencia, un mundo occidental que por desgracia está desembocando en la degeneración, en el nihilismo y además en la drogadicción y decadencia social, ¿no? Y económica, como hemos visto. Pero bueno, como ya dijimos la semana pasada, enmarcando un poco, la semana pasada enmarcamos a grandes rasgos el mundo en que vivimos, que pasamos de un sistema capitalista a lo que yo y otros pensadores, analistas defienden que vivimos en un sistema económico nuevo que se llama el banquismo. Pero en el año, como bien dices, finales de los 90 y principios de los 2000, se dieron los últimos coletazos del sistema capitalista que ya estaba más salvaje y agresivo que nunca. En primer lugar, como bien dices, se produjo un proceso de desregulación. Había una legislación bancaria realizada desde el año 1933 que se dio como solución a la crisis del año 1929, la crisis bancaria del crash del 29. Eso produjo una enorme crisis financiera, muchísimos parados en Estados Unidos, muchísimos problemas, y se estableció una legislación bancaria que se llamó la legislación Ley Glass-Steagall. Esta ley bancaria promovía la separación entre los bancos que tenían depósitos de los ahorradores y los bancos de inversión, que se dedicaban a invertir en la bolsa de Wall Street, en los mercados de materias primas, etcétera. Por otra parte, el sistema bancario además se estableció en bancos nacionales, locales y regionales, y además había medidas antimonopolio para que ninguno de estos bancos hiciera una competencia desleal, ¿no? Con medidas monopolistas. Los primeros cuestionamientos a esta ley fueron en los años 70 y 80. De hecho, en el año 1982, Ronald Reagan ya permitió a los bancos de depósito realizar inversiones en la bolsa. Ya eliminó parte de la regulación. Pero el colofón y ya la completa desregulación llegó en el año 1999. El segundo dato de Bill Clinton. Perdona, te he escuchado mal. Te hemos Sí. escuchado mal, está muy mal la conexión y no he escuchado Sí, perdón. qué año fue. Bueno, ¿Sí me como escuchas? estábamos diciendo, en el año 82, Sí, con lo de Sí. Reagan. ¿Se Y me escucha luego bien? después la otra. y después, en el año 1999, en el segundo mandato de Bill Clinton. Ajá. Se derogó ya la ley Glass-Steagall, ya completamente, y ya los bancos comerciales ya podían realizar inversiones en bolsa y tomar operaciones arriesgadas. Además de esta desregulación, por otra parte, el gobierno, los banqueros pidieron al gobierno poder realizar créditos a largo plazo, a mayor largo plazo, sobre todo créditos hipotecarios, ¿no? Que normalmente se estaban dando a 10-15 años. A partir de los años 2000, pues los bancos ya se les permitió realizar préstamos hipotecarios a 30 y 40 años.
pero tenían que ser aprobados estos préstamos por unas empresas aseguradoras que daban garantías sobre los créditos que se llamaba Fannie Mae y Freddie Mac, que parece prácticamente una marca de helados, parece una marca de helados, pero O esas dibujos empresas son las animados, yo qué que sé. respondían en caso de que hubiera problemas con el crédito. Y luego, además, también, para empeorar aún las cosas, a partir del año 2000 se editó la Ley de Modernización de Futuros. Se prohibía, además, toda regulación sobre los derivados financieros. Entonces, ya con toda esta vía libre para los bancos, un banco concedía un préstamo sin mirar, sin molestarse en observar la solvencia o la posible insolvencia del cliente, del hipotecado. Exacto. Que si esta persona tuviera un buen trabajo, que tuviera una buena antigüedad, una buena nómina, todo eso se lo saltaba al banco, con que fuera aprobado por las empresas Fannie Mae o Freddie Mac, ya era suficiente. Pero A luego, además, sabiendas, a veces a sabiendas que no iban a pagar. correcto. A veces a sabiendas que era completamente insolvente el cliente, que ni siquiera tenía trabajo, o tenía un trabajo temporal muy inseguro, y que el crédito podía ser demasiado alto y demasiado a largo plazo para las posibilidades del deudor. Por lo tanto, no se observaba nada sobre la solvencia. Por otra parte, además, el banco metía en paquetes todas estas deudas. Podía meter tanto hipotecas, como decimos, de personas insolventes, como préstamos por tarjetas de crédito, préstamos al consumo, y todo esto lo empaquetaba en unos paquetes que se llamaban los CDO, los Collateral Debt Obligation. Es decir, y estos CDO ya estaban en paquetes, pues además las agencias de rating venían y además veían estos productos financieros y le daban la AAA, máxima calificación, AAA. Entonces ya el banco vendía a un banco de inversión estos CDO, y este banco de inversión se lo colaba además a fondos, fondos de inversión de Arabia Saudí, fondos de inversión europeos, bancos españoles fueron víctimas de estos CDO, de estos productos, ¿no? Que además tenían nombres muy rimbombantes, sofisticados y todo, pero al final eran créditos insolventes, que fueron lo que aquí en España se llamó como las hipotecas ninja, créditos ninja, ninja, Sí. créditos a personas, no incomes, no job or assets, es decir, personas que no tenían ni bienes, no tenían trabajo y no tenían activos para responder a las deudas. Las hipotecas ninja. Aquí fue muy chistoso cuando ocurrió toda la crisis subprime en los años 2008-2009. Pues había economistas que lo contaban y era muy gracioso, pero no era gracioso para quien era portador de esos títulos y de esos productos, esos derivados financieros. Quien los tenía en su poder al final tenía una porquería financiera, eran hipotecas basura, créditos que no se pagaban y que no valían nada. Entonces, luego, pues como consecuencia de todo esto, se produjo en 2008 la quiebra de Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch. Como ya dijimos el otro día, fruto de toda esta desregulación, además de esta ampliación de los créditos enorme, de los créditos hipotecarios, de fruto de la irresponsabilidad de los bancos que no miraban por la solvencia del cliente, y además luego empaquetaban todas estas deudas y la vendía como producto financiero a otros bancos de inversión, a fondos. Acabaron por todo el mundo. Y al final el banco no perdía dinero, porque no era portador de estos títulos. El banco que dio la hipoteca, lo más gracioso es que no perdía dinero. Quien perdía dinero era quien tenía esos títulos. Además, en España, aquí en España, que fue el país que más importante tuvo, fue la burbuja inmobiliaria que se dio aquí en España, fue el país capital mundial de la especulación financiera.
Pues también en esa época, en el año 2000, coincidió en primer lugar con la entrada en el euro. Ya se entró en los finales de los años 90. En 2002 ya se cambiaron las monedas de los países. En España, en 2002 se cambió la peseta por el euro. Los tipos de interés pasaron en los años 1990, lo tengo apuntado, el índice MIBOR estaba en el 15,78%. En el año 1990. En el año 95 ya bajó al 10,40. Y ya en mayo de 1999 el índice MIBOR está en el 2,65 y el Euribor en el 2,68. Es decir, se pasó prácticamente el precio, el interés de los créditos hipotecarios del 15% al 2,6, 2,5. En los años 2004-2005 se mantuvo en esa dinámica, 2% en el año 2004, y subió enormemente hasta julio de 2008 al 5,39, que fue una subida muy importante, subieron muchísimo el precio de las hipotecas. Desde ahí, desde más o menos, estamos hablando julio de 2008, como señalamos la vez pasada, ya la semana pasada, a partir de ahí murió el capitalismo, se rescataron los bancos, no quebró ninguno, cuestión que ya dijimos qué es el banquismo y en qué se diferencia. Y luego, en 2016, se llegó a intereses cero y negativos. Es decir, desde 2009, 2010, se empezaron a bajar los tipos de interés y en 2016 empezamos a tener tipos negativos en el tipo hipotecario hasta el año 2022. Y como dijimos, esto en un sistema como tal capitalista es imposible. Los inversores, los ahorradores, no les merece la pena tener el dinero en el banco si no le va a reportar intereses sus ahorros. Sí. Entonces, así recapitulando, la diferencia entre capitalismo y banquismo, como hemos dicho, después de estos últimos coletazos del capitalismo, en primer lugar, en el capitalismo hay una preeminencia del inversor capitalista, el del emprendedor, que pone dinero para formar empresas, sea fabricantes industriales, sea empresas de servicios. Ellos tienen la preeminencia. Pero en el nuevo sistema, desde el año 2008-2009, la preeminencia es del banco central, que emite el dinero y se lo da a coste cero al banco inversor, que lo mete en la bolsa, invierte en bolsa e invierte en activos inmobiliarios. Y ellos son los que están moviendo toda la economía. Además, en un sistema capitalista, como dijimos, tiene que haber límites a la deuda. Y por tanto, cuando ya no se puede endeudar más una empresa, si lo ha hecho mal, quiebra. En el sistema banquista, como vemos, no hay límites a la deuda. Los gobiernos no tienen límites a la deuda. Los bancos importantes no tienen límite a la deuda. De hecho, ahora están quebrando bancos pequeños y el gobierno de Estados Unidos los está rescatando con dinero del Tesoro de Estados Unidos, nuevo dinero creado de la nada, que lo crea la Reserva Federal, y se les rescata. Pero, los límites a la deuda que hablas... Espera, muy rápido. Termino con dos apuntes más. Los precios de oferta y demanda oscilan en un mercado capitalista. En un mercado banquista lo manipulan como el precio del petróleo en 2014, que lo bajaron a $30 y si quieren lo mantienen ahí para siempre. Luego sube, luego baja. Los bonos del tesoro de los países, de los gobiernos, lo compran los inversores privados. Desde el año prácticamente estamos en 2014-2015, desaparecen esos inversores privados y viene el Banco Central Europeo y la Reserva Federal y ellos mismos, los que crean el dinero, compran esos bonos del tesoro. Y hacen que los estados como España, por ejemplo, puedan endeudarse ilimitadamente, de una manera que es casi infinita, sin importar cuándo van a devolver ese dinero. Y por último, en un sistema capitalista nunca habría tipos de interés negativos. Y hemos tenido tipos de interés negativos desde el año 2016 hasta el año 2022. Entonces, bueno, este es un poco el repaso, como hemos dicho, los últimos coletazos del capitalismo en el año 2000 hasta el año 2008-2009 y luego la entrada en el sistema banquista, el nuevo sistema. Y por desgracia, a este sistema nuevo, pues en primer lugar no va a quebrar nunca mientras todos los países sigan
bailando la música que toca el Banco Central Europeo y el Banco y la Reserva Federal, cosa que ha acabado en el año 2022 y sobre todo ahora en 2023, que las potencias internacionales están dejando de usar el dólar, ¿eh? Pero mientras ha seguido, pero antes del año 2022 hemos visto que Estados Unidos y Europa se están endeudando como quieren, toda la cantidad que quieren, y además los gobiernos pues están haciendo políticas de gasto enormes, incurriendo en grandes déficits, subiendo muchísimo los impuestos a los emprendedores, a la clase media, a los trabajadores, sobre todo España es el mejor ejemplo de ello, que se suben muchísimo los impuestos, se despilfarra el dinero, se regala el dinero, en muchos casos para fines que no están claros. Y como bien vemos, en este nuevo sistema, además, lo que se pretende por parte de los gobiernos y de las entidades privadas es que cuanto menos gente esté en la cola del paro o está en la mendicidad, mejor. Y entonces ahora entramos en la cuestión de la nueva droga de diseño, que es el fentanilo. Pero Cuando tú... espérate un momento, porque ahí Sí. el tema, al menos aquí en Europa, aún no se vio este tema, pero te quería preguntar aquí unas cosas. Todo esto, este endeudamiento de los estados, todo porque no está respaldada la riqueza en un sostén físico de algo, ¿no? De mercancía, de comodidades o del oro. Por lo menos el Eh, patrón oro, sí. sí, pero ahora creo que incluso quieren hacer con otras cosas, ¿no? Los BRICS y tal, porque hay muchas otras riquezas que incluso son más valiosas que el oro, yo qué sé, de tierras raras, de elementos nuevos. Pero aquí hay unas dudas, por ejemplo, el tema todo de los derivados. Yo que no entiendo nada de economía, y tú sí, ¿qué es esta historia de los derivados? Porque aquí hay una serie de conceptos que aparecen ahí en esa altura, 2007, 2008, 2009, productos financieros. Ah, claro, suena ahí todo muy, qué bien. Ahora también soy capitalista, ahora me voy a hacer rico, ¿no? Cuando la gente fue, les vendían la caspa, les vendían una ilusión, a sabiendas que no iba a funcionar, alguien iba a llevarse el marrón y no iban a ser los bancos, como has dicho, los bancos no han perdido nada. Productos financieros y esto de los derivados, porque luego hay incluso la crisis de los derivados, se hablaba mucho, ¿no? Que explica un poco para la gente que no está tan al corriente de esta terminología de los derivados financieros. Bueno, vamos a ver, técnicamente los derivados financieros son un contrato en el que se fijan los detalles de la contratación cuando se cierra el acuerdo. Vamos a ver. A ver, que no te veo. ¿No, no Aquí. me ves? Bueno, vamos a ver. Sí, los derivados financieros, por ejemplo, los mercados de futuros en el mercado de futuros serían un contrato que unas partes hacen, yo pacto contigo comprar, por ejemplo, gas, tú eres vendedor de gas y pactamos un precio en el futuro. Entonces, ahora mismo si está a 300 euros la tonelada de gas, pues pactamos que para dentro de 6 meses, para diciembre de 2023, pues estará el precio a 350. Ya lo pactamos, Pero yo te los compro. precios, los precios que tenemos de referencia son de un año adelante, creo. Por ejemplo, en Ámsterdam, las ETF o TTF, no, perdona qué cosa, pero hay esta bolsa de energía en Ámsterdam, que los mercados de futuros de gas, cuando estamos hablando de un precio, es el precio que va a tener en un año. O sea, ¿y cómo es esto que tiene que ver con los derivados, Correcto, todo porque eso? yo que soy comprador quiero resguardarme
de que no haya subidas importantes, Entonces, pasamos, por ejemplo, a 350, teniendo en cuenta que a día de hoy está a 300. Yo te ofrezco 50 más. A ti te parece muy bien, porque te estoy dando 50 más, pero a lo mejor llega diciembre y el precio de la tonelada de gas no está a 350, sino que está a 800 euros la tonelada. Y entonces tú tienes que cumplir, aunque te cuesta a ti el dinero. Hay veces que el comprador gana o el comprador pierde. Y viceversa, el vendedor gana o el vendedor pierde. Este sería una parte de los derivados. Pero son cuestiones muy complejas. Son cuestiones también muy complejas y todo. También, como hemos dicho antes, los CDO, eso era parte de los derivados financieros, unos paquetes de productos financieros que encierra varias deudas. Yo te digo que son muy sofisticados, muy buenos productos, un magnífico producto, dan muchísima rentabilidad. Cuando Te la de escucho estos muy mal. créditos que has comprado, Sí, casi no te he escuchado ahora, pero bueno. productos subprime, unos créditos. Sí, No, está perdón. muy mal la conexión. Como decíamos, que también los CDO, como hemos dicho antes, los collateral obligation de deuda, las deudas colaterales y todo esto que se vendieron también son parte de los derivados. Entonces, se venden unos productos empaquetados que son créditos hipotecarios, deuda de tarjeta de crédito, créditos al consumo. Todo este tipo de productos financieros se empaquetan y se venden. Pues estos también serían parte de los derivados. Pero bueno, al fin y al cabo, toda esta cuestión ya quedó bastante atrás. Esto tuvo su repercusión en el año 2005, 2006, 2007, estalló todo en 2008, 2009, pero ya desde ese momento ya los bancos han buscado otros productos y otras formas de hacer rentabilidad. Pero al final la rentabilidad ni más ni menos que viene de crear el dinero de la nada, lo recibes a coste cero del Banco Central Europeo y luego financia compras de vivienda, los fondos de inversión reciben el dinero, compran productos tangibles como son las viviendas, obras de arte, todo tipo de productos de inversión de este tipo. Y para lo que es el emprendedor, el autónomo, los profesionales, las empresas, reciben muy poco y reciben financiación escasa y a un precio altísimo, a un precio muy alto. La cuestión es que luego, si se atreven, pues casi que no pueden devolverla. Entonces, como decimos, para los agentes económicos actualmente ya no importa ni los profesionales ni las empresas ni que se cree empleo. Ya lo único que importa es recibir el dinero barato del Banco Central Europeo y comprar acciones en bolsa que hemos visto que durante 10 años solo ha subido, en Wall Street, para empezar. El Dow Jones creo que llegó a 25.000 puntos, 30.000 puntos, ya ni recuerdo cuánto llegó. Eso era imposible. Todos los especuladores en bolsa que han estado toda la vida vieron que la bolsa sube, pega una subida muy grande, pero luego pega una gran bajada. Se llevó 10 años sin parar de subir. Si vemos los gráficos, pues prácticamente hasta el año 2022 no ha hecho más que subir, se ha mantenido altísimo los índices, el Dow Jones. Por ejemplo, las viviendas no hacen más que subir. Lo han comprado los fondos de inversión a buen precio, pero luego ya lo ponen para alquiler o lo ponen a unos precios muy altos. En las grandes capitales nunca baja el precio. Y es la cuestión que actualmente en el mundo occidental, lo que es Europa, Estados Unidos, Sudamérica, vemos que hay, en primer lugar, un crecimiento de la población, tanto sea, sobre todo en América, porque sí hay nacimientos y hay muchísima inmigración. En Europa hay baja tasa de natalidad, pero hay una inmigración masiva. Cada vez hay más personas entrando en Europa
En España, Alemania, Francia, todos están pujando por tener un sitio en la ciudad, en la gran ciudad, sea Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Berlín, París, en todas partes de Europa, toda la gente que viene nueva intenta ir a una ciudad grande, encontrar un sitio donde vivir y un sitio donde trabajar. Como solamente, por desgracia, la economía rural se la están cargando desde hace muchos años, sobre todo hay viviendas en las grandes ciudades y trabajo en las grandes ciudades. Por lo tanto, cada vez más gente puja y hace presionar el precio para arriba de las viviendas. Los precios los costos de vida, los precios de la vida en las ciudades son muy altos. Para alquilar piso, alquilar habitación es muy difícil. La alimentación, el transporte, los precios son altos. Los salarios son relativamente bajos. En España estamos hablando 1.000, 1.500 euros, 2.000 euros, sí. una persona trabajador cualificado. Hay muchos jóvenes que terminan carreras universitarias, no encuentran trabajo. Los trabajos que encuentran pues son mal pagados, 1.000 euros, 1.500 como mucho. No les da para poder independizarse, emanciparse, tener su vivienda propia, tener planes de futuro, poder tener una familia, todo eso descartado, por desgracia descartado, porque se tienen que acomodar a unos salarios bajos, a unos precios de la vivienda altos, solo les da para alquilar una habitación y luego además ya si un chico pues se empareja con una chica, necesitan el sueldo de los dos para poder tener una vivienda propia y para poder hacer planes de futuro como casarse, contraer matrimonio, celebrar ese matrimonio, tener familia, tener hijos. Los precios son altísimos. Y eso es lo que eso es lo que estamos teniendo. Y además, claro, vemos una tendencia desde hace ya varios años en Europa y Estados Unidos, como que se ve que hay una pretensión, un deseo de las autoridades de que haya unas colas del paro cada vez más bajas, que haya pocas personas que estén demandando empleo o armando jaleo en las calles, ¿no? Manifestándose en las calles, protestando. Entonces, cuando tú tienes un gobierno y unas autoridades, unos agentes económicos que no pueden darte trabajo, pues estas autoridades y estas empresas, lo mejor que ve es que la persona nacional, en primer lugar, se marche, que se marche a otro país. Es lo que ha pasado en España. Se ha incentivado mucho desde el año 2009-2010 que los jóvenes se marchen a Alemania, a Inglaterra, a Francia, que busquen trabajo fuera de España. Porque aquí no, que no llamen a preguntar. Porque aquí no hay. Eso en Portugal fue lo mismo. Incluso el primer ministro lo ha dicho. Y aún hoy eso es muy conocido. Mira este primer ministro que la solución que dio a la juventud es inmigrar. Entonces la gente con más estudios, con mejor preparación, han inmigrado a países más donde tenían obviamente sueldos mejores. Y incluso, bueno, el país que es relativamente pequeño ha quedado con una falta de mano de obra, no, ni siquiera mano de obra, de gente calificada para los mejores puestos. Entonces, ahora tú tienes ahí los que tienen alguna calificación, son los que se han ido a los partidos políticos, a las grandes empresas, como es la administración. Entonces se perdió muchas cabezas, mucha masa crítica con esa política. 2011, Correcto. 2010. Sí. Correcto. Como bien dices, todas aquellas personas que son jóvenes, nacionales, que están preparados, estudios académicos, unos estudios académicos altos, licenciados, graduados, como se llaman ahora, que tienen carreras universitarias, pues lo primero que ve el panorama aquí en España, en Portugal y en muchos otros países, ven que en primer lugar no van a poder tener trabajo de su profesión, relacionado con sus estudios. Entonces, su única oportunidad es marcharse fuera. Estamos hablando de ingenieros, biólogos, personas que han estudiado química,
Carreras arquitectos, técnicas. vemos técnicos, efectivamente. Se tienen que marchar fuera. Y en su lugar, pues están entrando otras personas jóvenes, no cualificadas, que aceptan trabajos muy precarios y se está dando, por desgracia, una enorme sustitución poblacional de personas preparadas con importantes estudios a personas no preparadas, que no tienen estudios y que van a obtener trabajos precarios, manuales, de servicios, algunos residencias de ancianos, cuidados a personas mayores, trabajos que en general los nacionales de aquí de España, los españoles, pues demandan poco. O si toman esos trabajos sería porque no tienen más remedio, que dice, prefiero quedarme en España, en donde he vivido, en Andalucía, o en Madrid, o en Barcelona, trabajando de camarero, pero por lo menos a tener que irme al extranjero. Entonces, esa es la dicotomía, esa es la tesitura en la que se encuentran muchísimos españoles y seguro muchísimos portugueses, franceses, alemanes. Eso es lo que están encontrando, el panorama que están encontrando. Se da esa sustitución de población y, como bien dices, pues los nuevos inmigrantes vienen de pasar condiciones lastimosas, calamidades, por así decirlo, condiciones muy malas económicas, vienen aquí y por lo menos encuentran un trabajo, tienen una mínima solvencia, tienen un salario con respecto a su país mucho más alto, entonces se conforman, no protestan en sus trabajos, venden sus horas de trabajo muy baratas, es decir, trabajan al final mucho más, 6 días a la semana, 10 horas al día, eso estamos hablando de 60 horas semanales, por un sueldo de 1.000 euros. En muchos casos no se dan de alta a la seguridad social, es decir, no cotizan, es un ahorro para la empresa, es un ahorro más. Y con todo ello, pues al final, de cara a la política, pues tienes una masa de población que es latinoamericana, magrebí, que están ya representando prácticamente en España un 20%, entre los que están censados, que son extranjeros, y los que han adquirido la nacionalidad, muy importante. Y los pakistaníes, mira, yo no sé, porque yo cuando vivía en España llegué, todavía eran pocos pakistaníes, de hecho, ahí en Barcelona. Pero yo he notado que ahí por 2000, 2001 coincidió con con las Torres Gemelas y luego con el atentado en Madrid, pakistaníes por toda parte. Lo de las cervezas y Correcto, no sé correcto. qué. Fui en esa altura, o sea, cuando llegué no había lo que luego empezó y ahora son muchísimos, porque estamos hablando de dos cosas distintas, el suramericano, latinoamericano, hay un vínculo histórico, lingüístico, que no, Correcto, ahora con cultural. Pakistán y ahora en Portugal lo mismo, pakistaníes, ya desde hace unos cuantos años, muchos entraban porque con pasaporte indiano de India, porque hay unos ahí, porque Portugal tuvo ahí territorios, pero ahora entran ya de Bangladesh, que no hay relación ninguna, pues de Nepal, incluso en tierras muy pequeñas. Hoy he visto un pequeño cosa en un telediario que ahí ya son la mayoría en una pequeña aldea, ya son la mayoría y son solo los hombres. Y uno de esos bangladesis decía, luego nuestra familia ya vendrá dentro de 2 o 3 años y esto vamos a sufrir aquí la presión. Hasta ahora no hay mucho racismo ni nada, que es una aldea pequeña, pero ya cuentan que va a haber problemas. En mi tierra, Isla de Madeira, no había nada. Los primeros hay brasileños y tal, se han integrado, los hijos ya son de igual que nosotros, pero ahora sí, ya es de esto, ¿no? De Bangladesh, de Sri Lanka. Mucha gente para trabajar esos tipos de trabajo que dices, camarero y tal, poco, pues, pero trabajan 10 horas, 6 veces a la semana. Y claro, Correcto. es una sustitución poblacional. Y luego los alquileres en la isla de Madeira, todo para arriba. Y luego se está Claro. construyendo, por ejemplo, ahí una sociedad de lujo. Y venden ahora ahí apartamentos de lujo y hacen construcción de lujo. Incluso las constructoras locales dicen, ahora vamos a necesitar más gente de trabajo, vamos a buscarlos a Cabo Verde. Bueno, Cabo Verde al menos hablan portugués, pero luego esta gente se va a quedar ahí.
Y luego va a venir los problemas como en Estados Unidos de que no hay trabajo, de fentanilo, drogas. Por ejemplo, en la isla de Madeira ya tenemos un problema parecido con el fentanilo. Increíble. Una droga que es el Bloom, desde hace unos 10 años ya, pero ahora está muy mal el tema, que es un fertilizante de flores y tal, y no sé qué hacen ahí, no es ilegal, pero los tíos se toman aquello y se quedan, y luego algunos ya no igual que las imágenes es parecido a lo de Filadelfia. O sea que se quedan ya para siempre ya locos. Y eso, no, claro, esto, no sé, se están sirviendo de laboratorio para alguna cosa ahí. Pero es ya gente que perdió trabajo, perdió, ¿no? Entonces, esto tiene esas consecuencias, estos temas sociales. Es la liberalización total, o sea, sustituir a la población por gente más barata. O sea, ¿qué cosa es esta, Correcto, no? correcto, Eh, correcto. pero sigue, Sí, ¿cómo estabas? vamos entonces a hablar ahora de la cuestión del fentanilo. Sí, Como hemos dicho, en resumen, las autoridades, las empresas, las entidades sociales a nivel nacional, en Estados Unidos, en España, prefieren que haya cuanto menos gente mejor. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una población que tiene muchos hijos, esos hijos luego cumplen 20 años y van a la cola del paro. Entonces ya la élite, como sabe que no va a haber trabajo para todos, ya dice, bueno, es preferible que la gente tenga menos hijos, lo que hablamos la semana pasada. Pues vamos a incentivar el odio de la mujer al hombre, vamos a intentar promocionar los colectivos LGTB, todo esto, todas estas cuestiones que hablamos la semana pasada. Pero otra patita de esta silla sería la cuestión de este medicamento que se ha dado en Estados Unidos, que allí sabemos que hay una sanidad que prácticamente es privada. Hay una mínima asistencia de urgencia para personas públicas, pero sabemos que es una asistencia sanitaria muy deficitaria y al final las personas tienen que tener un trabajo y tienen que tener la suerte de que le admita un seguro y que le haga el contrato de seguro de salud que tiene que pagarlo, que tiene que pagar, pues supongamos que una cuota de $500 al mes. Pues, por poner, sin saber los números exactos, no sé los números exactos, a lo mejor nos corrigen luego en los comentarios, pero supongamos que son $500 al mes. Tienes que tener un buen trabajo, un buen estado de salud, y te hacen un buen estudio, la aseguradora dice, vale, yo a usted le concedo el seguro de salud. Y usted ya, si va a ir al hospital, pues le cubre mi seguro de salud. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones los médicos, si una persona llegaba a su doctor de su compañía de seguros, le dolía la espalda, el doctor efectivamente veía que tenía un problema en la columna y que tenían que operarle. Y ahora entonces, claro, la operación le valía tanto al seguro que no quiere pagar, como si es a la persona que le dice que no le cubre el seguro y te va a costar la operación $50.000, pues decía, bueno, dice, antes de hacer la operación, que esto tiene un precio muy alto, vamos a probar con estas pastillitas o estas pastillas milagrosas de Oxycontin, que dice que calma muy bien el dolor y usted se va a sentir fenomenal. Estas van muy bien. Tómese usted estas pastillas y tal, y ya usted ya verá que en unos días se le va a pasar el dolor, va a estar muy bien. Yo se lo voy a dar para que pruebe durante un mes y tome usted la receta, vaya, va a la farmacia, compra esas pastillas y efectivamente se le pasa el dolor. La persona que se aquejaba de fuertes dolores y estos problemas, pues ahora parece que no los tiene, pero ese médico le ha recetado un medicamento que es tremendamente adictivo. El fentanilo es 50 veces más adictivo que la heroína. Es un medicamento legal que está desde los años prácticamente 40 o 50,
que se daba después del postoperatorio, pero se usaba muy excepcionalmente en una dosis bajísima. Claro, tú recurres a estas pastillas y se lo das durante un mes a la persona, pues esa persona va a crear un enorme síndrome de abstinencia y lo vas a volver prácticamente drogadicto. Y esto se lo han recetado los médicos de cabecera, no digamos por mala fe, no digamos por mala fe. Digamos que a veces los médicos de cabecera, igual que la gente se ha puesto la banderilla en el año 2021 y 2022, todos sabemos que es la banderilla, ¿sabes? La banderilla de los toros, ¿sabes? ¿No? Que hay gente que se ha puesto 2 banderillas, hay gente que se ha puesto 3 banderillas. Claro, los médicos dicen, yo no tengo responsabilidad respecto a eso, porque hay unos estudios científicos, unos ensayos clínicos hechos que dicen que este medicamento es bueno. Pues con ese mismo planteamiento que ha pasado en 2021 y 2022, nos vamos al año 2013 o 2014 y esos médicos dicen, según estos informes, de la este FDA. medicamento no es tóxico, no O produce sea, adicción y no... viene de las más altas instancias, en este caso de Correcto, la FDA en Estados Unidos. correcto. Claro, si la FDA Entonces, lo dice, ¿quién soy yo para contradecirles, no? efectivamente. Y además en la farmacéutica da incentivos por recetarlo y que se venda, a la aseguradora le ahorras decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares. Pero la persona que toma esas pastillas, pues se volvía drogadicto y perdía completamente la cabeza. Muchos eran padres de familia, madres de familia, personas que tenían hijos, que trabajaban en buenas empresas, que tenían un problema de salud, acudían al médico con toda la buena intención, como es lógico, y el médico, pues, hacía las veces de un camello. Por desgracia, le estaba dando una droga sintética que es la más fuerte que hay. Sí. Ante todo, por supuesto, si yo fuera juez, yo los condenaría, por supuesto, dice, por negligencia médica, tanto a la compañía como a los médicos que lo recetaron. Y además, eso no fue cosa de 1.000 afectados que se dieron durante 3 meses. Eso han sido años y han sido cientos de miles de personas, millones Sí, de personas que han sí, tomado esos sí, medicamentos. Y que sí, ahora sí. mismo vemos esa crisis que hay en ciudades como Filadelfia, San Diego, Los Ángeles, en California, ¿eh? San Francisco. Hay muchísimas zonas de Estados Unidos que está completamente lleno de personas que son yonkis y que además deambulan como zombies. Sí. Deambulan como zombies por las calles. Han perdido su día, su trabajo. Si alquilaban una vivienda rápida, ya le echaron del trabajo, luego le echaron de la vivienda y para sus dolores y su síndrome de abstinencia le ofrecían por $5, tómate esto que el fentanilo lo tenemos aquí, lo tenemos, pues tómatelo y te aliviará. Y ya caían y ya el camino a la perdición. Y por desgracia vemos unas imágenes que si hubieran sido, por ejemplo, en Rusia, pues hubieran salido en todos los informativos de España y de Alemania y de Francia Claro, todos los días a diario. claro. Hubieran dicho, mira la nueva droga que ha dado en Moscú, que hay miles de personas, vagabundos, sin techo, mendigos, drogados, rusos, alcoholizados, cuánta pobreza hay en Rusia, cuánta... Pero no, cuando ocurre en Estados Unidos no hay ni una sola mención, ni una sola imagen de los informativos. Ni en España, ni en No. Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra. No hay ni una sola imagen, ni una sola mención a este problema. Un problema que prácticamente tiene Estados Unidos 10 millones de drogodependientes y tiene 150.000 fallecidos al año por esta droga sintética que es el fentanilo. Sí. Pero Entonces aquí vemos que, por añade, desgracia, pero aquí hubo un problema añadido, porque no sé si han cambiado mientras tanto la legislación de si los médicos pueden prescribir o no. Lo que pasa es que ahora hay una producción que viene de México, de mafias que antes se dedicaban a lo del, con no sé si era heroína, y ahora han visto ahí un mercado para introducir esta sustancia
en el mercado ilegal. O sea, la gente que ya no tiene la prescripción médica lo va a encontrar ahí al camello que de turno. O sea, y encima Correcto, la baja correcto. del precio de las drogas ha bajado mucho en Sí, los últimos años. sí, 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 correcto. Eso también lo tengo yo apuntado aquí. Como bien decimos, como bien dijimos al principio, la familia Sackler es una familia adinerada en Estados Unidos que tiene un patrimonio de 13.000 millones de dólares. La empresa Purdue Pharma fue demandada y en el año 2019 fue condenada al pago de 8.000 millones de dólares de indemnización a todos los afectados. Sí, Y por supuesto no pagó nada, se declaró en quiebra inmediatamente. La familia Sackler no pagó nada, apenas hizo una donación de 8 millones de dólares que le exigieron para los perjuicios causados, nada, una broma, comparado con todo el dinero que ganó, que estamos hablando de un patrimonio de 13.000 millones, todo derivado de la venta de unos medicamentos que producían drogadicción, un problema de salud pública. sí. Esta familia, lógicamente, pues debió haber tenido otro tipo de condena, según mi opinión, condena penal, pero no esta condena que al final nadie pagó. Y como bien dices, pues ahora ya se reconoce que esos medicamentos producen estos efectos perversos sobre la salud pública y el principal, por supuesto, el principal productor de este medicamento junto al resto de medicamentos del mundo para Europa, Estados Unidos, es China. Y por supuesto, China siempre se apunta, a todos los planes perversos, todo lo que sea vender, aunque sea malo, se apunta. No para su población, sino para el resto. Dice, si yo te voy a vender un producto que sé que es malo, pero voy a ganar dinero con ello, yo me apunto. Dice, no para mi población, para tu población. Tú eres una potencia competidora a Estados Unidos, pues si eso ayuda a pincharte las ruedas del coche y que pierdas la carrera, yo me apunto. Eso es lo que hace China. Ellos producen masivamente el fentanilo, este llega a México y los capos de la droga lo cocinan allí y lo llevan a Estados Unidos. Lo introducen, se vende. La policía, por supuesto, hace la vista gorda. Ellos pasan del tema porque ven que esas personas al final están más tranquilas drogándose y viviendo como ratas, porque vemos cómo viven. Viven en la calle, en tiendas de campaña, tiradas allí debajo de un puente. Mientras tengan droga, no hay problema, incluso les dan paguitas y una mínima asistencia social que al final acaba con ese dinero comprando más droga, es lo que hacen esas personas, y al final acaban falleciendo por sobredosis, todas esas personas. Sí. La gente corriente, lógicamente, no quiere trabajo cerca de esos barrios. ¿Te acuerdas que decía otra cuestión muy graciosa? ¿Te acuerdas que decían que el año 2022 que faltaba mano de obra en Estados Unidos? Que decían, faltan trabajadores, hay 8 millones de puestos de trabajo que no se atienden. Bien, dice, es raro que falten tantos trabajadores, pero también en parte es lógico, primero, que hay mucha drogadicción y gran parte de esa gente está drogándose, está en la mendicidad como drogadicta y no están en las colas del paro apuntándose al trabajo. Por otra parte, hay trabajos que son en un Starbucks o en un McDonald's en Kensington Street y nadie va a querer un trabajo en Kensington Street, saliendo a las 2 de la madrugada del trabajo, encontrándote con todos los zombies de noche en ese barrio. Pues nadie va a querer ese trabajo, lógicamente. Entonces ya Mm, vamos atando cabos. Por un lado, toda esa gente que está en la drogadicción. Por otro lado, esos barrios cada vez más peligrosos y más conflictivos, que hay más criminalidad y muchas personas que tienen miedo de ir a esos barrios donde están todas esas personas que se están drogando. sí, pero la Y además, criminalidad, perdona que te diga, la criminalidad asociada a este tipo de drogas no es de los yunques, o sea, es de los traficantes, de los bandos que rivales, no, no, porque perdón, perdón, pero la perdón, función, perdón. que tú has hablado Sí, de sí. la función que Mira, esta perdón, perdón. gente, sí, Un dime, segundo, Ricardo. Vamos a ver. Sí produce enorme violencia, mucho conflicto y mucha violencia esa droga, porque
esas personas, cuando no tienen dinero para comprar esa droga, está dispuesta a todo, a robar, a asaltar, a hacer cualquier cosa por obtener dinero para comprar esa droga. Entonces, esos Vale. barrios son Pero tremendamente yo te peligrosos. digo, basado en la experiencia de un colega mío que es policía ahí en Madeira, hace unos 10 años me ha dicho que cuando apareció el Bloom, que se podría equivaler más o menos al fentanilo, dijo que la criminalidad ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque antes era caballo, era heroína y era más caro. Entonces la gente, había muchos atracos, no atracos, asaltos a casas. Entraban en las casas, robaban para vender porque lo que encontraban para ir a tomar su dosis. Y cuando apareció esas drogas, 5 euros una dosis, eh, se acabaron los asaltos a casas. Una tranquilidad. Por eso tú decías que la policía también en Estados Unidos hace la vista gorda, porque tiene una función social de apaciguar, porque todo es la lógica neoliberal. Todo es barato, aquí sobrevive, unos mueren, otros no sé qué, pobres siempre hubo. Entonces, van hacia adelante, o sea, es liberalismo total, perdona, yo entiendo así, es la cosa de la mano invisible, pone todo en su orden. Obviamente estoy en Sí, contra, sí. yo soy a favor de, no soy liberal para nada, yo soy por el orden y poner las cosas como tiene que poner. Ahora, hay esta versión y esta perspectiva de que esta función social pone las cosas en su sitio, lo que a largo plazo es un problemón y, gravísimo. Pero la criminalidad asociada a este tipo de drogas, yo no lo veo así. Puede haber ahí unos Bueno, desacatos entre bueno, a ellos, ver, pero esta gente no anda de vamos a ver. pistola Sí, ni no son una... vamos a ¿Me ver. Es entiendes lo que quiero cierto, decir? a ver, es cierto que la criminalidad en general en una ciudad como Filadelfia baja, es cierto que baja desde que está esa droga del fentanilo. Pero en los barrios donde está lleno de esas personas que se drogan a diario, es muy peligroso pasar. Allí sí puedes tener problemas. Pero esas personas, lógicamente, como decimos, se quedan allí. La policía sabe que están controladas porque esas personas, en cuanto encuentran, tienen un mínimo dinero para comprarlo, una dosis de, vale muy barata a lo mejor, $10. En cuanto tienen ese dinero, lo compran y ya esas personas tienen para varios días, están drogándose y se quedan allí tirados en la misma calle sin moverse. Es lamentable, como has puesto antes en las imágenes, que incluso las puedes poner ahora para ilustrar a No, todas las no puedo personas. poner porque luego queda muy lento y luego ya no se te ve. O sea, tú quedas Correcto, colgado. bueno. Bueno, pero la Ya, cuestión es esa, que en general pasar por esos barrios es muy peligroso, ¿eh? Hay varios youtubers que han hecho la prueba, han ido por esos barrios y no se atreven a ir andando. Ellos van en coche. Ellos van en coche, graban desde el coche, van pasando lentamente, lo van grabando, pero nadie se atreve a ir andando entre ellos, y esquivando las tiendas de campaña. Eso no se atreve nadie. Y lo saben de buena tinta porque puede tener un accidente, un asalto, pueden tener un problema. Pero lógicamente esas personas, como bien decimos, se quedan en su barrio y están todo el día drogándose. Entonces, cuando tú tienes unas empresas que no te ofrecen trabajo, que en general no hay trabajo, un Estado que quiere que las colas del paro estén cada vez más vacías, que haya menos gente demandando y protestando en las calles, pues los barrios pobres los siembras de esa droga, y al final esas personas quedan completamente anuladas, quedan completamente todos drogados como zombies y al final, en poco tiempo, al final, en 1, 2, 3 años, ya fallecen. Ya esas personas como si nunca hubieran existido. ¿eh? Y no se produce una revolución social, que es lo que debería sí, pasar con estos claro. índices de pobreza, de problemas económicos, de falta de perspectivas de futuro, de problemas de acceso a Sí, la vivienda, de imposibilidad de tener familia. Eso es lo que debería ocurrir en Estados Unidos y en sí. Europa, pero no ocurre. Y No ocurre porque además, interesa que haya cuanto menos gente, quitarlas de en medio, por así decirlo. eh, claro. Y encima, con este tipo de drogas cada vez más baratas y sintéticas,
Aquí tendríamos que hacer quizás un otro programa en algún día, que era sobre, por ejemplo, lo que fue tradicionalmente el tráfico de drogas desde las guerras del opio, que eran drogas, opioides, cuya materia prima era la amapola en Afganistán. Eso duró hasta hace poco tiempo, en los 80s, 90, los yonkis, era todo esto, ¿no? Eso se veía Correcto. aún en Barcelona, ahí en el barrio chino, se veía, luego han pasado para detrás de Montjuic, ahí Cantunis, Casantunes, pero en Lisboa mucho, en Atenas mucho, pero eso cambió rápido. Y no sé si que hay una coincidencia o no, que Estados Unidos estuvo en Afganistán tanto tiempo y ahora ha salido. Ha salido porque, claro, ahora es todo Cierto, cierto. sintético y la droga, el papel social, el problema con estas drogas sintéticas de ser mucho más baratas, ya no afectan a las clases pobres. Tú puedes tener un colega tuyo. Bueno, nosotros hemos tenido también colegas que se han empezado con los porritos y luego han terminado mal con ese tipo de drogas. Lo que pasa es que con estas ahora es mucho más, o sea, tú ves por las fotos de las víctimas mortales de fentanilo en Estados Unidos, que es gente que tenía un trabajo de clase universitaria, con carrera Correcto, universitaria, correcto. y de repente, y tú ves las fotos, chicas guapas, realmente guapas, se meten en aquello y ya no salen más. Y Correcto, ya no correcto. es, Sí. no es la imagen de los años 80, que tú decías, bueno, esta gente ya que tampoco no tiene capacidad. No, estamos hablando hoy que afecta a gente con mucha capacidad intelectual, con capacidad social, con todo, pero claro, por algún problema económico que hayan tenido, entran en esta espiral y ya no salen. Bueno, la mayoría, por desgracia, entró sin saberlo. La Sin mayoría, por saberlo, desgracia, entró por la de receta de un forma legal, médico. entraron por los médicos, claro. Efectivamente, por la negligencia médica y por la mala fe de la compañía Purdue Pharma, que sabía La perfectamente lo corrupción, que estaba produciendo, lo que iba a vender y distribuir, pero lo hizo a sabiendas de que eso provocaría luego un problema de salud, pero daba sí, pero pingües beneficios. los agentes son de la Administración de Drogas oficial, o sea, FDA, Food and Drugs Correcto, correcto. Administration. O sea, corrupción a un nivel sanitario, o sea, inmediato. No es una cosa que dices, oye, te voy a poner una banderilla y puede que salga en 10 años. No, no, o sea, con efectos fácilmente comprobables al final de un año, por así decir, algunos meses. Y lo Sí, hicieron sí, durante sí, sí. años. O Claro, sea, increíble. y además el problema fue engordando y engordando y prácticamente en cuestión de 2 o 3 años había cientos de miles de afectados. ¿Eh? Sabían En relación, perfectamente y no pararon de recetarlo, no pararon. sí, Se llevaron prácticamente 10 años recetándolo indiscriminadamente y sin parar. Y han creado un problema gigantesco al final. Al final, ahora sí, mismo, el problema es gigantesco. Y sobre todo sí, después de la crisis de 2020 se ha multiplicado por 3 el problema. O sea, claro, cuando ya toda la cuestión de la bajada económica, el parón económico en Estados Unidos, la asistencia social que sí, que se dio cheques para la familia, un dinero, pero luego han cerrado muchísimos establecimientos, muchísimas empresas, muchísimos alquileres de oficina, ya se han arruinado, y muchísimas empresas, muchísimos trabajadores se han quedado sin trabajo. Y luego decían, oiga, qué raro que no hay colas del paro, faltan trabajadores para los trabajos. Y yo pensaba, oiga, ¿qué pasa? ¿Habrán muerto? Digo, ¿dónde se han metido esos trabajadores? Si con Donald Trump en el año 2018 y 2019 había casi pleno empleo y costaba, pero ¿cómo después del parón económico del año 2020-2021 faltan trabajadores? Digo, ¿qué? ¿Han fallecido? ¿Se están drogando todos? ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Es increíble que claro, falten trabajadores. Y ahora, en estos tiempos, además, suben los tipos de interés, y están prácticamente al 4 o al 5%, ya lo están bajando, y el objetivo de la Reserva Federal,
y del Tesoro de Estados Unidos era pinchar la burbuja de la inflación, que bajara la economía, que hubiera una recesión para que bajara la inflación. O sea, en vez de buscar el pleno empleo, quiere que haya parados. Es que es el mundo al revés. Es que estamos en el mundo Es occidental, increíble. hemos entrado en el mundo al revés. Eso es Y la increíble. verdad que es De lo que increíble. Todo lo que está decías, pasando es increíble. lo que decías de que China exporta hacia México, ¿qué exporta realmente, concretamente, qué era? El, La el, sustancia. el componente primario es el fentanilo. Ellos lo producen como, por así decirlo, medicamentos genéricos, lo mandan a México y en México lo cocinan y hacen determinados tipos de drogas, pues harán unas Sí, pastillas, no sé qué, ah, otros, sí. otros que serán para fumar o lo que sea. Y entonces allí Y- ya luego llega a Estados Unidos y lo distribuyen. sí. Eso Yo es había más o menos. escuchado de un capitán amigo nuestro brasileño que habla mucho de este tema, que había un acuerdo de control de esa exportación de parte de China. Y desde que Biden envió a esta Pelosi a Taiwán para, ¿cómo se llama?, provocarles, los chinos han dicho, ah, sí, vale. No hacemos más caso a este acuerdo que teníamos, un acuerdo de no exportar. Y entonces han dicho, nosotros lavamos las manos. ¿No? Si quieren comprar desde México, que nosotros vendemos". Y fue a partir de ese momento, o sea, el año pasado, que los chinos se han lavado las manos. O sea, ellos no es que no hay un plan chino, simplemente ayudaban a las autoridades americanas, los americanos se hicieron el tonto, han dejado de ayudarles. Es Sí, así. sí. Y además, como decimos, en Estados Unidos al final hay una intención de quitar personas de en medio. Luego, además, vienen muchísimos migrantes, por decirlo así, con palabras muy políticamente correctas, migrantes de Latinoamérica, cruzan la frontera de México, llegan a Estados Unidos, encuentran trabajos para los que no encuentran en estadounidenses o que realmente estadounidenses, muchos no quieren trabajar en esos trabajos mal pagados y al Correcto. final se está dando también esa sustitución de la población. Aquí en Europa, por los migrantes de la zona del norte de África y latinoamericanos, y en Estados Unidos, sobre todo, latinoamericanos. Se está dando y se está dando también una especie de sustitución de población. Por desgracia, es triste ver en lo que está acabando, porque al final el mundo anglosajón que se está aportando, que se está exportando a todo el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, son la vanguardia del feminismo, políticas de género, políticas LGTB, fomentar la transexualidad en los niños, operarlos. Es increíble la degeneración y la degradación a lo que está llegando Occidente. Es increíble. Increíble. Uno ve países más normales, por ejemplo, en África, que están deseando tener una economía fuerte, dar trabajo a su pueblo, vivir como se vivía hace 20 años, lo normal. Y aquí en España se está fomentando la degeneración, el atontar a la población, el que nos peleemos todos contra todos y al final, pues la decadencia. Se está haciendo que la sociedad cada vez sea más decadente y mucha gente, muchos españoles, pues están yendo a Portugal, porque aquí es un infierno fiscal en España, y llevan su residencia habitual a Portugal para que no haya problema con los impuestos, para luego tener las declaraciones de impuestos, las herencias, para que no tengan problema. Vemos gente que está planteando irse a Suiza, porque tienen miedo, tienen familia y ven que a los niños les van a adoctrinar con las cuestiones de género desde pequeños, que el niño de pronto pues se le puede ocurrir la cuestión de yo soy niña, me ha dicho mi seño que yo soy niña, o me ha dicho mi seño que si quiero besar a mi amiguito de al lado puedo besarle, que puede ser mi novio. Es que cuestiones que la verdad es terrible lo que está pasando en España, en Francia, Alemania. Se hizo viral, por cierto,
un vídeo de una familia musulmana en Alemania que Sí, era hoy, detenida porque no aprobaba las políticas de género. sí, yo no sé, he intentado averiguar de dónde vienen, no he encontrado, o sea, yo, por ejemplo, tenemos aquí en mi canal portugués, tengo un Twitter, y este Twitter ya tiene casi 13.000 seguidores, entonces tengo una responsabilidad. Busqué encontré, me chocó, entonces lo busqué, pero realmente había mucha información contradictoria. Unos dicen que era antiguo y tal. Yo vivo aquí en Alemania, sí, aquello es en Alemania, de hecho. Incluso no es aquí en Berlín, es para el oeste. Pero no sabía él. A veces hay vídeos que no se sabe muy bien el contexto, porque he visto vídeos también parecidos, también de la policía a coger niños a familias, no sé si eran gitanas, en Suecia, pero tenía que ver con otra situación que no era esa. Es fácil coger imágenes y luego ponerle el contexto que quieras. Entonces, yo no compartí ese vídeo, pero si es verdad, claro, es un insulto. Yo comprendo que haya muchas familias, pero también lo primero que dices, mira, si no quieres ver nuestros valores, quédate en tu tierra. Porque esa familia, o sea, no eran nacidos aquí, los padres Claro, vinieron de claro, fuera, eran musulmanes, eran musulmanes. eran del Cáucaso o algo así. Entonces también, mira, si no estás conforme con las cosas, yo estoy de acuerdo con ellos en eso, porque también soy conservador, no admito este tipo de propaganda de esta postmoderna, pero tampoco nadie se los ha obligado a venir a Europa, que sabían que aquí las cosas son muy distintas, ¿no? Ese es el problema de Correcto, todas estas migraciones y tal. No, en Portugal decimos ni tanto al mar ni tanto a la sierra. Entonces, a ver, claro. tampoco te han obligado a venir aquí. Si no te gusta, vete a tu Sí, casa. sí, Perdona, claro, es así. se está radicalizando estas cuestiones desde hace unos 2 años. Entonces, si esa familia lleva más tiempo, claro, le ha cogido todo de sorpresa, pero desde luego a todas las personas del norte de África que estén pensando en venir a Europa y si tienen familia, pues que sepan que este adoctrinamiento en las cuestiones de género y el colectivo LGTB y todo, esto se va a implementar en las escuelas, Sí. a los niños de primaria, de los 6 años a los 15, 16, 17 años hasta que salgan del colegio. Les van a estar Sí. bombardeando con estas cuestiones. Van a ir en los Pero, por planes de ejemplo, estudio, en las asignaturas. sí, por ejemplo, y eso es un buen tema para ir terminando. Ya llevamos 1 hora y un cuarto, así rápido han pasado. Hace 2 años más o menos, creo que durante el periodo ese, en Macron, en Francia, am, antes en Francia tú podías educar a tus hijos en casa, no tenías por qué los llevar a la escuela. Había un sistema ahí de educación de casa, no sé muy bien cómo era. Él ha prohibido esto. Pero ¿por qué ha prohibido? No es porque hubiera gente feminista o... No, 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 fue por los musulmanes, porque estaban educando en valores que no eran los valores de la República, decía él. Entonces, él hizo una ley contra el separatismo religioso, separatismo no sé qué. Era por los musulmanes, porque educaban de una forma tradicional que, claro, terminas el periodo de la escuela y luego llegas a la, no sé, EGB, no sé cómo es en España, y claro, llegas a un, ¡pum!, ¿qué es esto? Vienen musulmanes con una cabeza musulmana y han prohibido esto ya. O sea, ahora hay que tener en cuenta todas esas comunidades muy grandes de gente que tiene sus leyes, su forma, pero bueno, eso tiene que ver con migraciones. Quizás en otro momento vamos a hablar de esto. Claro, claro. Creo, creo que Y por desgracia, y las personas cristianas católicas practicantes con creencias fuertes, pues han tenido que aguantarse. sí, Por desgracia han tenido que aguantarse todos estos años. Y estas personas que tienen aún creencias quizás incluso más fuertes y más practicantes, pues ahora van a ver todo cómo el Estado pasa por encima de ellos como un rodillo. Y si además, como bien me dices, en Francia había la posibilidad de educar a los hijos desde casa, en España quizás había también excepcionalmente
la forma, no he indagado en ello, pero tengo entendido que sí, que hay veces que sí se puede. Y lo van a quitar porque quieren tener a los niños, darles una segunda educación alternativa a la del domicilio, a la del domicilio familiar en las escuelas. Y quieren tenerlos a todos obligatoriamente en las escuelas para recibir ese adoctrinamiento. Y por desgracia es así. Por desgracia vemos que eso es lo que está pasando. Claro, desafortunadamente. Bueno, José Alberto. Ricardo, bueno, pues para ir finalizando, creo que deberíamos la semana que viene, te propongo que hablemos del tema de las sanciones a Rusia, cómo ha afectado al resto de Europa y a Occidente esas sanciones boomerang, y que hablemos también un poco de la operación especial que se ha dado en Ucrania y todo lo que está pasando allí. Y el bloque de los BRICS, por supuesto, y cómo están, por dónde va el bloque de los BRICS, cuál es su proyecto y cuál es la alternativa que plantean. Vale, en realidad todo girado hacia parte económica de las consecuencias de la situación en Ucrania. Vale, hablamos, sí. Perfecto. Es un tema que... Pues nada, Ricardo, pues muy contento de volver a estar en tu programa y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti.